Powerhouse es un álbum de Deep Purple que fue lanzado en vinilo en diciembre de 1977. Recordemos que la banda se había disuelto en 1976, pero las discográficas, para seguir obteniendo ganancias, continuaban lanzando recopilaciones y álbumes en vivo. Este álbum de 6 tracks, que incluye material inédito, consta de 4 canciones en vivo y otras 2 en estudio. Material que fue registrado entre 1969 y 1972 por el Deep Purple MK2. Recordemos que esta formación incluía a Ritchie Blackmore en guitarra, Ian Gillan en voz, Roger Glover en bajo, John Lord en teclados y Ian Pace en batería, siendo esta formación la más reconocida y exitosa a comienzos de los 70s. Powerhouse nunca fue editado en los Estados Unidos, aunque obtuvo buenas ventas en Japón y también en Alemania y en Australia, y en su reedición en CD solo fue lanzado en Japón. El contenido de este álbum es muy interesante y las canciones que lo conforman posteriormente serían incluidas en las reediciones de álbumes de Deep Purple agregadas como bonus tracks. El lado A comienza con Painted Horse, grabada en Roma, Italia, con el estudio móvil de los Rolling Stones durante las sesiones para el álbum Who Do We Think We Are. Esta canción había sido del agrado de Ian Gillan, pero fue rechazada por Ritchie Blackmore. Lamentablemente, esta canción nunca fue tenida en cuenta por Deep Purple, nunca fue tocada en vivo, pero llegó a ser editada en el EP New Live and Rare, como también en esta edición de Powerhouse, y afortunadamente más tarde fue incluida como bonus tracks en reediciones en CD del álbum Who Do We Think We Are. La canción es un blues rock de medio tiempo que mantenía el estilo rítmico de Purple, un buen riff de guitarra y que fue enriquecida con el agregado de pistas vocales y la participación de Ian Gillan en armónica. Para esta época, las sesiones de lo que sería el nuevo disco de Deep Purple fueron bastante infructuosas debido a la mala relación entre Ian Gillan y Ritchie Blackmore. Painted Horse no sería un tema sobresaliente en la historia musical de la banda, pero siempre es interesante escuchar material inédito como en este caso. El segundo track es Hush, exitosa canción del Deep Purple MK1 extraída como simple del primer álbum de la banda, que fue mantenida en el set list de Deep Purple tras la reciente incorporación de Ian Gillan y Roger Glover como parte del Deep Purple MK2. Esta versión en vivo corresponde al show que dio la banda en el Royal Albert Hall el 24 de septiembre de 1969 como parte introductoria al Concert for Group and Orchestra, obra escrita por el tecladista John Lord y que en este evento estaba siendo grabada en vivo para luego editarse en vinilo. Esta versión en vivo no iba a formar parte del álbum a editarse en diciembre de ese año, pero sería incluida en Powerhouse y posteriormente incluida como bonus tracks en futuras reediciones en CD del álbum Concert for Group and Orchestra. Esta canción siempre tenía la particularidad de contar con una extensa improvisación de órgano Hammond que se sigue habituando hasta la actualidad. Cabe destacar que al momento de este show, hacía más de 2 meses que Ian Gillan y Roger Glover estaban en la banda, y previamente a este show ya habían realizado más de 20 actuaciones juntos como Deep Purple MK2. Resumiendo, es relevante la capacidad de estos nuevos integrantes de adaptarse plenamente a las necesidades de ir un paso adelante en lo artístico y musical. Esta canción que cierra el lado A la conocemos como Ruin That Neck,
que fue grabada en The Book of Taliesin de 1968 y, al igual que Hush, era parte del material del Deep Purple MK1 que continuó siendo interpretado por esta nueva formación. Esta canción en vivo fue parte de la previa del Concert for Group and Orchestra de 1969. Fue incluida en este Powerhouse en 1977 para luego ser otro bonus track de futuras reediciones en CD del Concert for Group and Orchestra. Uy, estoy re loco. Esta versión incluye extensas pero excelentes improvisaciones tanto por parte de la guitarra de Ritchie Blackmore como del órgano Hammond del tecladista Jon Lord. Lanzando llamaradas y llamaradas de virtuosismo que caracterizaban las actuaciones de Deep Purple. El lado B de este vinilo comienza con una de las tempranas versiones en vivo de Child in Time de 1969, uno de los primeros aportes compositivos de Ian Gillan y Roger Glover en Deep Purple, canción que ya formaba parte de todos los shows de ese actual Deep Purple MK2. Esta versión en vivo también fue grabada en la noche del 24 de septiembre de 1969, cuando se presentó el Concert for Group and Orchestra. Esta canción sí iba a ser grabada en estudio 2 meses más tarde, pero para formar parte del cuarto álbum en estudio, que fue el álbum In Rock. Esta versión en vivo tampoco se incluyó en el vinilo del Concert for Group and Orchestra, sino que fue recopilada para este Powerhouse y posteriormente incluida como bonus tracks en futuras reediciones en CD. Esta versión nos presenta la relevancia vocal de Ian Gillan, que a esta altura, y aún siendo un recién llegado a la banda, con su presencia había fortalecido a este nuevo Deep Purple. Este track contiene un impresionante solo de guitarra, en este caso la Gibson Red de Ritchie Blackmore, destacando toda su maestría en la improvisación y sus virtudes guitarrísticas lo encaminaban a consagrarse como un nuevo ídolo indiscutido de la guitarra eléctrica. También debemos tener en claro que si bien existe el audio registrado de lo ejecutado previamente al Concert for Group and Orchestra, no existe filmación de estos tracks, ya que únicamente se filmó la mencionada obra. Lo que sí se puede ver son algunos escasos segundos de ensayos de la banda en el teatro. Black Knight, que en 1970 había sido un éxito como simple del Deep Purple MK2, ya era una canción obligada en todos los conciertos de Deep Purple. Y esta versión fue grabada en Tokio la noche del 17 de agosto de 1972. Powerhouse contiene esta versión en vivo que no llegó a formar parte del monstruoso Made in Japan, debido a que en este álbum doble no se podían incluir ya más canciones, debido a la duración de los vinilos. Pero llegó a ser editada como simple de Deep Purple, fue el lado B del simple Woman from Tokyo e incluida en el EP New Live and Rare. Este track posteriormente sería incluido en The Mastered Edition del álbum Made in Japan, en un segundo CD que muchos reconocerán por su tapa negra. Esta incendiaria versión de Black Knight es para mí la mejor interpretación de esta canción en toda la historia de Deep Purple. Este álbum culmina con la inclusión de un gran tema de Deep Purple que había sido descartado para el álbum In Rock de 1970 y que lamentablemente nunca fue tocada en vivo. Estamos hablando de Cry Free, grabada en enero de 1970, canción proyectada para ser lanzada como simple, pero luego archivada, para posteriormente ser incluida en Powerhouse, y luego remixada por Roger Glover y agregada como bonus track en la reedición del CD en 1995.
con una gran intro, resumía la potencia de Deep Purple, destacándose la voz de Ian Gillan, buenos riffs de guitarra, un buen solo de Ritchie Blackmore también, y una muy bien plantada base rítmica. Resumiendo, quería destacar este álbum que seguramente recordarán los más veteranos fans de Deep Purple. Personalmente, en mi juventud adquirí una castigada edición argentina que he gastado y gastado de tanto escucharla, entrando a un universo Purple para conocer otras canciones y otras versiones en vivo de Deep Purple que no se encontraban en los álbumes oficiales. Creo que es un buen disco, muy interesante para adentrarse en el universo Purple y descubrir algunas joyas interesantes. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias. Uy, estoy re